Yasmín Zavala, te saludo con mucho gusto. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, gracias, aquí con ustedes. Huegnon, ¿no? Huegnon es tu apellido, perdón, ¿sí? Sí, es Yasmín Guño. Guño. ¿Cómo? Guño. Guño. Discúlpame, es que no lo veía así, dije, No, pensé no que te me lo ven. preocupes. A ver, Yasmín, te saludo con muchísimo gusto. Eres corresponsal internacional de Radio Fórmula en París y en este enlace especial para Proyecto Puente. Allá la situación es que están condonando impuestos, pero hay también ya un operativo militar, está resguardada la gente. ¿Por dónde empezamos? Por lo económico. Si gustas, el gobierno está Eh, actuando apoyando a sí, las sí, empresas. sí, pues efectivamente, desde el sábado pasado son medidas importantes que se han tomado a tres niveles, perdón, económico, en lo político y en lo social. Respecto a la economía, por donde quieres comenzar, pues el presidente Emmanuel Macron se dirigió a los ciudadanos el día lunes para expresar, bueno, más que nada la gente está muy preocupada porque como estamos confinados desde hace un par de días y que desde el sábado todas las empresas, todos los comercios han cerrado, entonces declaró antes que nada que hay 45 millones de euros que se liberarán para ayuda de las empresas. Esto en diferentes maneras se va a concretizar respecto a al sujeto de las rentas van a ser congeladas o reportadas, eso todavía no lo sabemos muy bien, pero todo lo que es rentas, facturas de agua, de luz, todos los impuestos quedarán suspendidos por el momento para justamente ayudar a esas empresas a no tener problemas graves a nivel económico, porque sabemos que esto va a ir para muy largo. Entonces la economía de manera general y las pequeñas y medianas empresas de manera particular se verán fuertemente afectadas por todo esto. Aparte de esos 45 millones de lo que te hablo para las empresas, también se desbloquean 300 millones de euros en créditos bancarios. Quiere decir, en ayuda a las empresas que han contratado créditos, el Estado negociará con los bancos a altura de 300 millones para pues que nadie tenga problemas justamente de impagados o créditos que no se puedan soportar por las empresas. Esas son las medidas en el rango de las empresas, pero hay también medidas para los empleados, porque el Estado, bueno, al cierre de todos los comercios en Francia están hoy día cerrados, a la excepción de los comercios alimentarios, las farmacias, por supuesto, y las ópticas. Todo el resto está cerrado, entonces los empleados que no pueden seguir trabajando, el gobierno les dará una ayuda para justamente completar el sueldo, tendrán sus sueldos al menos 80% íntegros a la gente que ha dejado de trabajar y a los padres o madres que se encargan de cuidar a los niños, porque los niños no están yendo a la escuela desde la semana pasada, ellos estarán en una especie como de incapacidad. Entonces el Seguro Social les pagará sus sueldos íntegros durante el tiempo que esos padres tienen que cuidar a sus niños en casa. Todas estas medidas son, Eso es pues, ¿sí? Dime. es mucha ayuda, es algo realmente colosal porque es realmente la punta que estamos viendo, pero yo creo que estas medidas van a ser mucho más importantes y financieramente va a ir mucho más allá. El mandatario del país ha dicho que nadie que se quedará literalmente al borde del camino. Quiere decir que habrá ayudas para que todos podamos salir un poco de esta crisis, y lo dijo muy bien en su último discurso al pueblo francés. Dijo que cueste lo que cueste, el gobierno pagará. Y eso creo que en la mentalidad de la gente reconfortó mucho, porque definitivamente hay muchas empresas que no pueden hacer frente a todo esto que se avecina. Esto es en el ámbito un poco económico. Quisiera hablar también de la parte social, en donde por supuesto se reforzaron el confinamiento. Estamos ahora en un confinamiento total. Podemos salir solamente en 3 o 4 modalidades a las calles. Cuando la gente no puede hacer otra cosa que ir a trabajar porque no puede hacer el trabajo en casa, cuando se va al doctor, cuando se va a la farmacia y cuando salimos en compras alimentarias. Todas estas salidas tienen que ser breves. Tenemos que llenar un papel que tenemos que firmar, y en caso de control de la policía tenemos que justificar nuestra salida. En caso de abuso, que salgas por otra situación que esto que acabo de mencionar, seremos multados a la altura de 135 euros para la gente que no respete estas medidas.
Y puedes en el retomar un ámbito, poco, porque a ver, Yasmín, es que claro, un poco, si te puedes acercar un poco más el teléfono, porque de repente, perdóname, ándale, ¿así estás sí, mejor? ahí está, ¿Así? sí, Ok, sí, a ver, ok, recapitulando perfecto. entonces, me Entonces dices, sí, te a ver, decía, el confinamiento, podemos salir en cuatro factores. Cuando la gente que tiene que ir a trabajar, que no tiene otra posibilidad, que no puede hacer su trabajo en casa, tienes que llenar este papel para decir que vas al trabajo, que es el camino de tu casa al trabajo, cuando vas al médico, cuando vas a la farmacia o cuando sales para hacer compras alimentarias. Son las únicas posibilidades que tienes hoy en día en Francia de salir de tu casa. Fuera de eso, debes de quedarte en tu casa y no hay de otro. ujú, ¿Ok? En el ámbito político, esto es importante porque he escuchado y leído en varios medios que el gobierno está aprovechando esto para politizar un poco todo eso. La verdad no creo en lo absoluto que estemos en esa situación. Y de hecho, como bien lo sabían, hay reformas que han causado mucho movimiento social en Francia. El presidente declaró el sábado que todas las reformas en las cuales estaban trabajando quedan suspendidas. Quiere decir que la única prioridad hoy día para el gobierno es enfrentar esta crisis sanitaria, únicamente. bien. Oye, dices que te multan también, dices si no sigues Sí, esas medidas. si sales sin tu papel, tienes que llenar un papel para poder salir, explicar por qué razón es la que sales. Si no tienes este papel al salir, tendrás una multa de 135 euros. Al día de ayer habían ya controlado a 200.000 personas. No sabemos hasta hoy cuál ha sido cuánta gente ha sido multada, pero creo, yo tuve que salir por la mañana a comprar el pan y las calles están realmente desiertas. Es un ambiente muy, muy particular en la ciudad. No ves gente, los comercios, pocos que están abiertos, las tiendas de comida y cosas así, están completamente vacías. Es un ambiente realmente muy extraño, muy pesado. ¿Cuántos casos lleva Francia? ¿Eh? Mira, hasta el día de ayer por la noche, aquí se hace el reporte a las 8 de la noche cada día. Al día de ayer teníamos 7.730 casos confirmados, 175 fallecidos y actualmente 2.575 personas hospitalizadas. La gravedad de todas estas cifras ¿175 es que fallecidos? así es. La gravedad de estas cifras es sobre todo los casos confirmados que aumentan ayer en 24 horas, aumentaron de 1.200 personas. Quiere decir que la curva es realmente exponencial. Entonces, eso es lo que se trata. Con estas medidas no es tanto curarnos, porque eso no lo vamos a hacer, pero al menos que el gobierno y las instituciones de salud no se colapsen con esto. Y de hecho, justamente lo que abordabas al principio es lo que ya está sucediendo. Es por eso que se solicitó la Armada Francesa y esta mañana a las 11 de la mañana, hora de Francia, empezamos con la evacuación militar sanitaria. Esto es algo inédito en Francia. Están acostumbrados a hacer esto, pero en casos de guerra, en casos de repatriamiento de soldados, cuestiones conflictivas a ese nivel. Y un avión de la Armada salió esta mañana con 6 enfermos para trasladarlos de Mulhouse, que está muy cerca de la frontera suiza-alemana, al sur del país, porque el hospital ya no tiene la posibilidad de recibir enfermos. Entonces se intenta hoy día liberar lugares, liberar camas y liberar mecanismos de respiración para justamente poder sanar a toda la gente que llega al hospital. Y esa es hoy día la preocupación más grande que se tiene, que los hospitales están realmente saturados. Entonces otro tipo de medidas pueden tomar al respecto. Y justamente para concluir con eso, te diré que esta tarde se habla de reforzar aún más todas estas medidas que te acabo de mencionar para se habla que en el Parlamento esta tarde van a evocar un estado de urgencia sanitaria. Eso implica, por supuesto, reforzar aún más las medidas. Y la otra cosa es que tal vez se puede requisicionar bienes y servicios. Para darte un ejemplo, se pueden requisicionar hospitales, se pueden requisicionar hoteles, se pueden requisicionar cosas y servicios privados para justamente confrontar y hacer frente a esta situación. Y el ministro de Relaciones Exteriores
declaró y hizo saber a todos los franceses que se encuentran en el extranjero que deben de intentar regresar de manera urgente a Francia. Entonces van a empezar negociaciones con las compañías aéreas para traer a toda la gente francesa que se encuentra en el extranjero. Hay mucha gente que está todavía bloqueada afuera y ha dicho que que deben de regresar ya. Uy, pues es una situación complicada por lo que veo ya en Francia, muy complicada. Es muy complicada. Es Y muy pese a que el complicada. gobierno, pero veo que el gobierno está apoyando, eso es lo positivo sería entonces, Yasmín, Francia, porque está asumiendo El créditos gobierno está apoyando, y exactamente, el gobierno está suspende apoyando rentas, impuestos y recibos de luz y gas y agua, todo eso va a pagar el gobierno, todo. todo. Y la cuenta que se le acerca al gobierno será muy alta. Eso implica, por supuesto, un retroceso en la economía francesa, pero creo que de todos modos no tenemos otra opción. Y que hoy día lo que es importante de saber es que la situación realmente es crítica en Francia, que el gobierno hoy es su única prioridad, y que el consejo de la gente, y si yo puedo extender hasta tus radioescuchas, es que por favor deben de seguir las consignas, intentar, yo sé que en México es un poco complicado, pero intentar no salir de sus casas para protegerse uno mismo y para proteger a los demás, porque si bien al principio de esta crisis se dijo que afectaba sobre todo a las personas de edad avanzada, eso hoy día no es cierto. En Francia, la mitad de la gente que se encuentra hospitalizada tiene menos de 60 años. Entonces, es para decirte que todos tenemos algún riesgo de tener complicaciones con esta enfermedad y que realmente no es una broma y que sí gobiernos tan avanzados como el francés, como el español, como el italiano están viviendo esto con una crisis tan fuerte, realmente hay que tomarse las cosas muy en serio. Muchas gracias, Yasmín, te agradezco mucho y estamos en contacto. Buenos días. Con mucho gusto. Buenos días. Buenos días. Le recuerdo, suscríbase al canal de YouTube, suscríbase usted desde su casa, nos puede ver desde su oficina, desde su pantalla plana, tiene YouTube, le pone en su YouTube Proyecto Puente ya en el canal en vivo o vernos durante el día en proyectopuente.com.mx. Estamos también en Facebook. Algo está pasando con Facebook, a ver qué pasa, que de repente la señal entra y sale. Obvio es por la situación de la demanda que hemos traído, de los temas, para que no se nos desespere. Gente de Facebook nos puede escuchar en YouTube, también les recuerdo, nos puede escuchar en la aplicación, en su teléfono celular, tiene iPhone, en la Apple Store, tiene Android en Google Play, no se nos desespere, en su portal o en YouTube, es una señal también que no falla, fija, nítida, y ahí estamos. Mándanos mensaje de voz, tiene dudas respecto a los alcances laborales, ahorita abogados van a responder las dudas respecto a lo que se puede o no se puede hacer. Voy a hablar también con GenoLife, un laboratorio que nos autorizó la Secretaría de Salud la entrevista respecto a los reactivos que puede aplicar para detectar la prueba o el posible coronavirus en 24 horas. Eduardo Torreblanca, especialista en temas financieros.